Cuando uno tiene a su disposición demasiada información para una novela, tiene que elegir, no solo por la vieja norma muy sabia de que el secreto de aburrir está en contarlo todo, sino porque llega un momento en que demasiada información puede estorbar. Así que uno tiene que dejar de lado elementos incluso que en un principio iban a formar parte de la historia. A mí me ocurrió, por ejemplo, con el tema de las tonsuras celtas, las que debían usar los monjes britones, eran de tipo celta, que era cortada a la mitad hacia adelante y la otra mitad no, muy distinta de la tonsura latina normal. Eso iba a ser hasta un elemento dramático menor en la historia, pero me vi obligado a prescindir de personajes y de elementos como este. No sé si a mi pesar, yo creo que la novela ha quedado bien. No puedes permitir que la historia te explote por exceso de hilos, y tomo otros derroteros, y la verdad es que no me pesó meter la tijera. No debe pesarnos reducir el material cuando así es necesario en una obra, porque de lo contrario la hacemos inmanejable y destrozamos lo que queremos mejorar.